Hola, ¿qué tal les va a todos? Esperando que se encuentren bien, en compañía de todos, que nosotros también bien, gracias a Dios. Y aquí estamos con la predicación número 8, anunciando el Evangelio de Cristo. Este tema se llama el nuevo nacimiento. Vamos a estudiar y desenlazar la historia de, acerca del apóstol Juan, de lo que es referente a un nuevo nacimiento. El propósito del mensaje es que es necesario nacer de nuevo, basado en el Evangelio de Juan, el apóstol. Veamos rápidamente en Juan capítulo 3, del 1 al 15, que dice de esta manera. El texto bíblico dice, capítulo 3, del 1 hasta el 15. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así como leemos así en la imagen, basado en el Evangelio del apóstol Juan. Y como ya hemos leído y hemos visto en esta predicación número 8, el nuevo nacimiento, nacer de nuevo. Este propósito es comprender qué significa verdaderamente nacer de nuevo y por qué es absolutamente necesario para ver y poder entrar en el reino de Dios. De otra manera, algo está pasando en nuestro corazón, en nuestra vida. Algo está reinando en ese corazón. ¿Qué clase de corazón tendrá esta persona de la cual se llama Nicodemo, se llamaba Nicodemo? Ya que sabemos los cuatro corazones, cómo son, qué falta, cuánto tiempo necesita para hacer lo necesario, entender, ver el reino de Dios y entrar en el reino de Dios antes que sea demasiado tarde, ¿verdad? Ya hemos visto las cuatro semillas, los cuatro corazones que representamos aquí en la tierra, y ahorita vamos a saber qué corazón tenía este maestro en Israel, llamado Nicodemo, ¿verdad? Anunciando el Evangelio de Cristo a través de Juan el apóstol. Este es el número 8, el nuevo nacimiento, titulado. ¿Y por qué es necesario nacer de nuevo? Para el que no ha nacido, no ha comenzado a tener una nueva vida en Cristo. ¿Qué pasa con todos los Nicodemos de hoy en día? Que no quieren hacer lo que es importante y necesario, como el agua que es necesaria para la vida y continuar en la existencia. Es necesario para poder entrar y ver el reino de Dios, porque de otra manera, ¿cómo lo veremos? Algunos dirán: ¿será posible que yo ya nací?
¿Acaso has entrado o puedes ver el reino de Dios? Quizás no lo puedes ver ni por las rendijas en las que se encuentra uno. Muchas de las veces, por ahí está por una rendijita viendo. Quizás, ¿verdad? El reino de Dios. El Evangelio de Juan fue escrito con un propósito claro. A todos los oyentes en este día, con propósito de seguir a Cristo y obedecer sus mandamientos, ya que este es el llamado de Cristo. A todo el que se acerca a Cristo, tendrá una conversación clara con nuestro Señor Jesucristo. Estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengáis vida en su nombre, así como miramos y leemos en la imagen. Es bien importante entender, estas cosas se escribieron para eso, para que creyendo tengamos vida en su nombre. No es un evangelio cronológico como el evangelio de Mateo o como el de Lucas. El de Juan, el apóstol Juan, es teológico, o sea, el estudio de Dios profundo. Revela la identidad divina de Cristo, nuestro Señor Jesucristo, que vino para salvar a lo que se había perdido. Recuérdese que Juan escribió para cristianos, seguidores de Cristo, para que sean cristianos. Para eso escribió Mateo, Marcos, Lucas y Juan, para eso escribieron ellos. Aunque Juan el Bautista, no sé si se recuerden, ya hayan hoy escuchado a Juan el Bautista, el que bautizaba, llevaba el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados en el capítulo 1, para cumplir toda justicia. Fue enviado por Dios también a esa persona, ¿verdad? El profeta. Veremos más adelante también que en el capítulo 2 vemos los milagros y multitudes creyendo superficialmente, como muchos acostumbran. Hoy en día hay muchos que creen superficialmente, pues, no con una fe genuina. Pues Juan escribió para cristianos genuinos y verdaderos, porque lo que hablaba era capaz de entenderlo los cristianos, porque él tuvo también mucho problema con personas que eran gnósticos ellos. En el capítulo 3, entonces ese que leímos, vemos una fe más profunda, confrontada, eso sí. Ese es el problema que pasa con muchos de hoy en día. Acuérdense qué pasa cuando se confronta la verdad, con la fe sin obras, con ciertas creencias ya determinadas, pues, y no para hacer frutos dignos de arrepentimiento. Ese es el problema. Dicen muchos, ay, somos salvos por gracia y no tengo que hacer nada más. Miles, así es, dicen, miles y miles de personas. Somos salvos por gracia y no tengo que hacer nada. Otros dicen, una vez salvo, siempre salvo. Y si no te salvas es porque no creíste para salvación. Dejémonos de esas excusas, pues. Porque cuando te enfrentas a Cristo, Cristo mira el corazón. No pueden entender que pueden caer de la gracia esas personas, pues. Si no permanecen fieles a Cristo hasta la muerte para recibir la corona de la vida eterna. Como ya se ha dicho en Apocalipsis 2:10 y lo vamos a estar repitiendo. Que por cierto, siempre recuerden lo que es el libro de símbolos, o sea, el Apocalipsis. Fue escrito para cristianos fieles y genuinos que entendieran, los que con humildad se acercaran a Cristo y recibir por la obediencia el don del Espíritu Santo. Todos los libros que escribió el apóstol Juan fueron para que el que tuviera oídos para oír, que entendiera y pudiera entender lo que estaba pasando en esos tiempos. Fueron para los que podían entenderlo a través del Espíritu Santo, pues. A los que obedecían a Cristo, que por cierto fue el último de los apóstoles en morir, aproximadamente al final del primer siglo. Y en caso que ese libro cayera en manos de ciertas personas, no entendieran. Solo los cristianos genuinos sabrían exactamente lo que estaba pasando con tantas apostasías o desvío de la verdad que ya estaban en acción.
ya estaban pasando. También recuérdese que la parábola era fácil de entenderla, pero para unos, como dice Lucas 8, 9 y 10, como leemos en la imagen, dice, y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él dijo, a vosotros os es dado a conocer los misterios, algo que no había sido revelado. Pero a los apóstoles, los que buscan encontrar, van a encontrar la respuesta y van a encontrar el entendimiento, porque ellos se acercaron a la luz, que es Cristo, la luz del mundo que vino a luzar a todo ser humano. Y él dijo, y a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo, no vean, y oyendo, no entiendan. Es el problema del reino de Dios. Porque muchos erran ignorando las escrituras, anunciando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y muchas cosas, como la interpretan ellos, nunca ha pasado lo que ellos quieren decir. Nosotros se nos fue revelado el misterio del reino de Dios. Los que buscan primero el reino de Dios y su justicia, las demás cosas serán añadidas. Por eso es que el cristiano genuino y verdadero puede entender el Apocalipsis también, porque fue escrito para cristianos. También Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero todavía unos no alcanzan a entender. Acuérdense que Mateo escribió para judíos y también para el que lo oyera, pues, para griegos también. El Evangelio de la predicación números 5 está basada en el Romanos 1:16. Ahí lo puede también escuchar. Pero es para todos nosotros ahorita. El Evangelio de Cristo es para todos nosotros. El misterio de la iglesia de Cristo en el Apocalipsis son símbolos que el que no tiene una fe genuina en Cristo, que escribió Juan, el apóstol, para cristianos genuinos, donde no podemos quitar ni añadir a la revelación de Jesucristo que Dios le dio a su siervo, las cosas que deben de suceder pronto, y las envió por medio de su ángel a su siervo Juan. En Apocalipsis 1:1 lo miramos. Los misterios del reino, Juan ya estaba en el reino y lo revela a cristianos genuinos, ya que muchos no quieren entender que puedes caer de la gracia si no permaneces fiel hasta la muerte. Y en Apocalipsis 1:9 nos dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino. El apóstol Juan ya estaba en el reino. Y en la paciencia de Jesucristo estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Así que anunciando el Evangelio de Cristo, número 8, del nuevo nacimiento, de necesitas nacer de nuevo, y sabiendo la semilla que cayó en buena tierra, la predicación número 4, veremos lo que pasa en esta persona que se le anuncia el Evangelio de Cristo, el sembrador, que es Cristo. El nuevo nacimiento, Juan 3:1 hasta el 14, hasta el 15. Ya lo leímos, ¿verdad? Aquí aparece un hombre religioso. Nicodemo no era como cualquier otro. Era una persona que creía, moral, preparado, pero espiritualmente vacío. ¿Por qué vacío? Porque Dios mira los corazones. Cada vez que tú te encuentras cerca de Cristo, Cristo te va a reprender, te va a enseñar el camino que conduce a la vida eterna, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por Él, nada más. Porque Dios mira los corazones que nos reveló en las parábolas. Dios también miró, ¿se recuerdan? El corazón de la samaritana.
así como miramos en la imagen, Juan 4:12. ¿En qué estado se encontraba este corazón que tenía 5 maridos y ahora con el que estás dice, no es tu marido, necesitas el agua que Cristo dará, que salte para vida eterna? ¿Sí me entienden? Eso es lo que pasa con muchas personas que se acercan a Cristo. Cristo nos reprende, porque Él no quiere que perezcamos, sino que procedamos al arrepentimiento. El apóstol Juan nos muestra que el conocimiento divino de Jesús acerca del hombre es un hecho sorprendente. Él es omnisciente, pues. Es el unigénito de Dios, que quiere decir que Él es el único como Dios. Él es Dios con nosotros, el que quita el pecado del mundo. A Él oíd. Este es mi Hijo amado, a quien tengo complacencia, dice el Padre. A Él oíd, nada más, a Cristo. Juan deseaba que sus lectores supieran que cuando un hombre es confrontado por Jesús de Nazaret, las más profundas necesidades y los más tenebrosos pecados quedan al descubierto. Juan, el apóstol, quería eso. Nicodemo no pudo ocultar lo que pasa en su interior. La muerte espiritual de su alma que tenía. En otras palabras, aunque era religioso, él necesitaba nacer de nuevo. La mujer samaritana tampoco pudo cubrir la vergüenza de su vida pecaminosa del pasado que tenía. Nos dice el apóstol Juan antes de estos versos de este tema, como leemos en la imagen. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, nuestro Señor Jesucristo, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía nuestro Señor Jesucristo, como este Nicodemo. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre, en su corazón, en su interior. Él mira eso, siempre lo ha mirado. El que se acerca, crea que le hay y que es galardonador del que le busca. Él sabe si le buscas. Él sabe si te arrepientes de tus pecados realmente pasados. No puede ser engañado. Él es omnisciente, Él sabe todo. Por eso Él sabe el camino que te conduce a la condenación. Y Él no quiere que perezcas, sino que procedas al arrepentimiento. Él sabía lo que había en el hombre. En nuestros días, el hombre humanista, tarde o temprano, oye la enseñanza de que Él solo es responsable ante sí, con nuestro Creador Dios y su prójimo, porque ese es el mandamiento grande, ¿verdad? Amar a Dios antes de todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Volviendo a Nicodemo, de igual manera, Dios mira el corazón y trata de quitar el corazón de piedra que estorba para seguir a Cristo. ¿Por qué razón fue de noche entonces, verdad? Ahorita vamos a estudiar más acerca de Nicodemo y cuántos Nicodemos hay en la vida. Nuestro Señor Jesucristo quiere quitar el corazón de piedra o todo lo que impida y le quiere poner un corazón de carne, como ya hemos estudiado en otras predicaciones, siempre anunciando el Evangelio de Cristo, el único Salvador, ¿verdad? El Espíritu de Dios quiere morar en vosotros, pues, como también se ha dicho, que así sea. Entonces, vamos a mirar qué pasa con todos los Nicodemos que vemos, que hay en vuestros días. Como vemos en la imagen, Jerusalén de noche, calles antiguas, ¿verdad? Nos imaginamos un fariseo, acuérdense, era fariseo, caminando en sombra hacia Jesucristo. Cuando Judas entregó a nuestro Señor Jesucristo, dice Juan también que salió a oscuras, ya era de noche, caminando en sombra hacia Jesús, este Nicodemo. Pero el otro salía de nuestro Señor Jesucristo cuando instituyó la cena.
del Señor. Bueno, un hombre religioso, vemos a Nicodemo, pero necesitado, porque dice nuestro Señor Jesucristo, necesitas nacer de nuevo. Imagínense, aquí vemos y leemos. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, fariseo. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Pues vemos que ese fariseo, hombre, Nicodemo, que se llamaba Nicodemo, era un hombre de los fariseos religiosos de altos valores morales y perteneciente a una clase privilegiada en su nación. Era una persona de reconocida reputación dentro de la comunidad y de la sociedad política de ese tiempo. Era principal entre los judíos, hablaba por el pueblo, pues. Esto indica que probablemente fuera muy acaudalado, pues quizás, eso sí. Pero vino a Jesús de noche, no de día, indicativo de temor por la opinión de los demás. Porque dice sabemos, quiere decir que había otros. Estaban intentando cómo deshacerse de nuestro Señor Jesucristo. Pero Nicodemo no. Él quería cerciorarse bien. Pero bueno, temor por la opinión de los demás, quizás, ¿verdad? La noche puede equivaler a peligros que acechan, pero también a refugio y protección. Se fue a Cristo. Nicodemo estaba en son de búsqueda. Tenía en su alma un gran interrogante y deseaba encontrar algo para llenar ese vacío de su corazón, como muchos. Es durante la noche que a menudo el hombre decide meditar en cosas profundas y recordar y estar pensando el camino que lleva uno en las cosas del alma. Además, probablemente fue a ver a Jesús de noche para no esconderse de sus amigos, pues. No quería que sus conocidos supieran que iba a conversar con el despreciado Jesús de Nazaret. Reconoció a Jesús como enviado de Dios. Fue a verlo, conmovido por sus obras. Reconoció a Jesús como maestro. Algo notable, pues los fariseos mismos se decían maestro de la ley. Había creído en los milagros de Jesús, pero siempre hay un pero. Como vamos a leer, ¿qué es lo que pasaba con Nicodemo? Pues vamos a ver un primer cosa que miramos en la imagen. Como leemos, dice, y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan para arrepentimiento, de perdón de pecados. Era un hombre enviado de Dios que necesitaba anunciar el bautismo, el enviado de Dios para arrepentimiento de perdón de pecados. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley, dice la Escritura en su Biblia, en la palabra de Dios, que desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Ese es el problema con Nicodemo. Él necesita nacer de nuevo, tener un nuevo nacimiento, un nuevo comienzo en su vida. De muchos Nicodemos que vemos en la actualidad y están predicando y no han nacido. ¿Será posible que yo ya nací? Se han de preguntar. Cuando se enfrentan a Cristo, Cristo los ilumina de los pecados que están ocultos ahí, de los que andan en tinieblas. Él quiere sacarte de las tinieblas.
para que andes en su luz admirable. Pero muchos no quieren salir de las tinieblas, antes al contrario, amaron más las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. Dice allí enseguida de lo que hemos leído, de Juan 3, 16 en adelante, 3:20. Dice que no querían venir a Cristo para que sus obras no fueran reprendidas. Imagínense. Igual manera con este Nicodemo, eso pasaba. Fíjense, los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios. Aquí vemos a un maestro enseñando lo que no hace. ¿Cuántos hay por ahí? De igual manera, en el mundo. Veamos otro verso en su Biblia más. Podemos leerlo aquí en la imagen. Porque Juan vino a vosotros en camino de justicia y no le creísteis. Pero los recaudadores de impuestos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, ni siquiera os arrepentisteis después para creerle. Mateo 21:32. ¿Sí me entiende? Juan vino en camino de justicia porque fue enviado por Dios. Y no le creísteis. El bautismo de arrepentimiento para perdón de sus pecados. Pero los recaudadores de impuestos sí, ellos creyeron y se bautizaban. Y las rameras, ¿sí sabe quiénes son las rameras, verdad? Pues esas personas le creyeron y dice, y vosotros viendo esto ni siquiera os arrepentisteis después para creerle. Imagínense, todos los Nicodemos de hoy en día necesitamos nacer de nuevo. Como leeremos más adelante, ya lo leímos pues, pero repetiremos ciertas cosas importantes, porque ese es el tema principal. Nuestro Señor Jesucristo no es que era mal educado, le interrumpió su tema que traía él. Y él dice, esta necesidad que tú traes es esta, y tú necesitas nacer de nuevo, tener un nuevo comienzo. Tú tienes problemas, tienes pecados, no quieres creer en Cristo. Están tratando de deshacerse de nuestro Señor Jesucristo. Vemos y leemos en la imagen otro versículo más, para que entendamos lo que estaba pasando, pues, con esos fariseos, que eran más rigurosos de la ley. En Lucas 3:12 dice, y vinieron también unos recaudadores de impuestos. Fíjense, ellos los tenían como pecadores. Y Cristo se juntaba con ellos y ellos sí creían para ser bautizados. Y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Lucas 3:12. ¿Cuántos quieren decir qué haremos? Allá Pedro les dijo en 2:38, dijo, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón las personas que estaban escuchando. Nosotros crucificamos a Cristo. No le creímos. Cristo vino a lo suyo y los suyos no le recibieron. ¿Cuántas personas le reciben? Y ellos preguntaron, ¿qué haremos? Como estos también preguntaron, ¿qué haremos? Así como leemos en la imagen, ¿verdad? Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno para el perdón de sus pecados, y entonces así recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para los que están lejos de Cristo. Y para todos cuanto el Señor llamare, te está llamando a ti en este momento. Fíjense qué haremos por cuanto todos pecamos. 3:28, 3:23 de Romanos. Lo dice, estábamos destituidos de la gloria venidera. Porque por un hombre entró el pecado y por el pecado entró la muerte. Así pasó la muerte para todos nosotros por cuanto todos pecamos. Romanos 5:12
lo vuelve a repetir. Así como leemos en la imagen, recaudadores de impuestos, publicanos, los más pecadores, rameras, pecadores, venían al bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, en el bautismo de Juan, para andar en una nueva vida, un nuevo comienzo. Eso es nacer de nuevo. Después de haber confesado que Cristo es el Hijo de Dios, porque Él es el único. Nosotros somos hijos de Dios, adoptivos, pero Él es el único como Dios. Es el único Dios con nosotros, Emmanuel, nuestro Señor Jesucristo, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Él es Dios y la vida eterna. El que quita el pecado del mundo al ser bautizado. Lucas 7:30 dice: mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan, el que bautizaba. Ese era uno de los principales problemas de todos los Nicodemos, de todos los tiempos. El pecado que mira a Cristo, que te separa de Dios, pues ya habíamos leído en la imagen, ¿verdad? Es muy importante entender quién era Nicodemo. Fariseo, grupo religioso estricto, miembro del Sanedrín, máxima corte judía. Miembro del Sanedrín, máxima, tenía un puesto muy grande, Nicodemo, corte judía. Maestro de Israel, en el verso 10 lo leímos. Históricamente los fariseos eran expertos en la ley mosaica y tradiciones orales. Pero Nicodemo tenía un entendimiento, no era tan ignorante pues como uno piensa. Era moral, era respetado, pero no era regenerado. Necesitaba nacer de nuevo como todos los que están ocultando. No han hecho frutos dignos de arrepentimiento. Daremos un poco de historia aquí, miremos lo que estaba pasando con estos personajes judíos que deberían ser seguidores de Cristo, ya que Cristo vino a su familia, pues a lo suyo, y su familia, los suyos, no le recibieron. Por eso a muchas personas no lo reciben. Si traen la doctrina de Cristo, no lo reciben. No lo reciben porque ellos están en otro pensamiento que no es de Dios. Ellos están, digamos, vamos a poner nomás un ejemplo pequeño. Los que quieren el diezmo. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña que el diezmo era para ciertas personas y que el diezmo era semilla, era otra cosa. Sin embargo, no estamos en el Antiguo Testamento para seguir el diezmo, porque Cristo vivió, nació, vivió y creció y cumplió la ley. Pero Él nos enseña que lo sigamos a Él. Y Él te dice que debes de bautizarte. El problema número uno con Nicodemo ya lo vimos, que desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan, como ya lo leímos, ¿verdad? ¿Cuántos como Nicodemo vemos en la actualidad? En este momento lo mismo siempre ocurre, siempre pasa. Ahora vamos a ver un problema número 2 que quizás de allí venía el pensamiento de Nicodemo, quizás. Porque ellos creían que eran salvos por nacimiento. ¿Ok? Pero necesitaban nacer de nuevo. Porque Cristo es el que se esperaba y el que había de venir. Y cuando vino, lo rechazaron.
Ellos no quisieron seguir el designio de Dios. Dios envió a Juan por lo mismo, como profeta para que le creyeran y así cumplieran toda justicia, pero ellos no querían. Ellos ya se sentían salvos, porque por nacimiento, ¿cuántas personas no hay? Miles y miles en la actualidad, lo mismo. ¿Cuántos creen de esa manera hoy en día? Lo mismo pasa, se repite. Estudiemos un poco acerca de eso, pues es muy importante entender, porque muchos que creen que una vez salvo, siempre salvo, ese es otro problema, otro pecado. Que erran ignorando las escrituras y no quieren obedecer. Muchos no creen que el bautismo te va a salvar de pecados, te va a perdonar los pecados. Dios te perdona los pecados si haces ese acto que Él quiere. Porque dijo Mateo 28:18 hasta el 20, todo poder me fue dado en el cielo y en la tierra a Cristo. Por lo tanto, id a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas estas cosas, como este requisito, bautismo, bautizándolos. Él ya lo dijo. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Porque si no reconocen, por cuanto todos pecamos, jamás reconocerán que tienen que ser fiel hasta la muerte para recibir la corona de la vida. A todos esos que se creen que son salvos por gracia y no tienen que hacer nada. Como vemos en la imagen en Apocalipsis 2:10, siempre lo hemos de repetir porque si no perseveran, esas almas se van a perder. Estudiemos acerca de los derechos de nacimiento que había en el pueblo de Dios. Nacimiento. Los derechos de nacimiento. Eran unos privilegios que Dios tenía especiales para otorgados al hijo primogénito. Como dice Números 3:12 al 13, dice Dios, he aquí, y leemos, he aquí yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel, en lugar de todos los primogénitos. Los primeros nacidos entre los hijos de Israel serán pues míos, los levitas, porque mío es todo primogénito, desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, los egipcios, cuando los sacó de la tierra de Egipto, el pueblo de Israel fue salido de Egipto, ¿verdad? De casa de servidumbre, no tendrás imagen alguna, no te hinques, no te postres, no hagas imagen allá arriba en el cielo, abajo en la tierra, debajo de las aguas. Ahí les dice los mandamientos que tenían que seguir los israelitas. Y los primogénitos eran de Dios, como dice, él mismo lo dice. Santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales también, míos serán, yo Jehová. Está diciendo, ¿verdad? Por esa razón, los primogénitos de Israel, Dios escogió a los levitas de esos primogénitos, aunque todos los primogénitos eran hijos de Dios. Era un privilegio otorgado por Dios mismo. Y este Nicodemo, muy posible, tenía esa creencia. Una vez salvo, siempre salvo. Yo de nacimiento soy hijo de Dios. Yo tengo el poder aquí, yo tengo a mí me dan oportunidad de predicar, pero solo lo que te dicen, que prediques. Debes de predicar esto que Cristo predica. Él está predicando a través de su palabra. Él dice, necesitas nacer de nuevo. Tú que predicas, que crees que ya eres salvo, que puedes caer de la gracia. Tienes que seguir a Cristo. Cristo manda eso. El bautismo es para perdón de pecados. Porque Dios te los perdona. También ese privilegio podía ser transferido o podía quitarse
Imagínense, podía quitarse porque si no se portaba bien esa persona, se le quitaba. Como usted no le iba a dar una heredad a alguien que se portó mal, porque no le obedeció, porque intentó hacer esto, y así es normal, se le podía quitar también el privilegio. También podría transferirse, ya que el que andaba con, digamos, dos mujeres, y una amada y la otra que no fuera amada, solamente tuvo un hijo con esa persona y era primogénito. Dios decía que tenía que dárselo al primogénito y tenía que darle doble heredad a la que le pensaba dar al otro de la amada. Y ese es el problema que también tenían. Ellos esperaban por nacimiento, tenían la primogenitura, era equivalente a que ibas a recibir algo. También podía quitarse, podía transferirse también. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día, y él le juró, y vendió a Jacobo su primogenitura, o sea, lo transfirió. Entonces vemos ese segundo problema. En el Nuevo Testamento, estos privilegios son asignados a nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Qué casualidad que no lo querían a Cristo. Por algo no lo querían, ¿verdad? Como piensa el hombre. Siempre están pensando, este hijo de David, ten compasión de mí. Y ahí el hijo de David, nuestro Señor Jesucristo, tenía el poder, pero los que estaban allí no lo recibieron. Al contrario, lo desecharon y le dieron muerte, ¿verdad? Como ya miramos la historia de nuestro Señor Jesucristo. Como leemos en Romanos 8:29, Cristo es el preeminente de entre los cristianos, porque resucitado de los muertos, resucitará a todos en el día final. Es el primogénito de entre los muertos, porque no volverá a morir y resucitará a los muertos. Y en Colosenses 1:18 nos dice la Biblia que Cristo también es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y Él es el principio y el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía, como en Hebreos lo confirma, diciendo, en Hebreos 1:4-6, leamos en la imagen, Cristo es heredero de todo. Cristo hecho tanto superior a los ángeles. Es superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú. Ahora sí entienden por qué Él es el unigénito. Mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré a Él padre y Él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, primogénito, Él tiene todo el poder en la tierra, en el cielo y donde sea. Y fíjense lo que dice el 6. Terminémoslos. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles. Cristo es Dios y la vida eterna. El propósito de Él es para que nosotros tengamos vida. Creyendo en Cristo tendremos vida eterna. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí,
todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17. Así leemos en la imagen. También leamos en la misma imagen Tito 3:5. Dios dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Necesitan nacer del agua y del Espíritu. Esa nueva regeneración en agua, no que te va a quitar enfermedades, que te va a limpiar también de la mugre, pero de pecados. El agua es un símbolo que el que no lo quiere hacer y que tiene que creer, oír, creer, arrepentirse, confesar, bautizarse. Confesar el nombre de Cristo delante de los hombres, porque eso es lo que hicieron los primeros cristianos. Como ya lo hemos visto, esta serie de predicaciones que tenemos, esta es la número 8. Regeneración, tienes que andar en una nueva vida. El término regeneración viene de una palabra griega que significa renacimiento, nacer de nuevo, o nuevo génesis, nuevo comienzo. Un término que significa la renovación de la creación caída. Mediante la obra redentora de Cristo, Cristo tiene el poder de regenerarte, de levantarte de las aguas del bautismo para andar en una nueva vida. Así como Cristo murió y resucitó, nosotros moremos al viejo hombre, manera de vivir que llevábamos en el pecado. Cuando nos levantamos del bautismo, andamos en una nueva vida. El término regeneración en sí aparece ciertas veces en la Escritura y para la renovación de todas las cosas también. Y una vez para la interior renovación espiritual de los creyentes, el mismo concepto de regeneración se expresa en la expresión de un corazón nuevo. Por eso siempre les he anunciado, les he puesto la imagen de Ezequiel 36:26, como vemos en la imagen, te quita un corazón de piedra y te pone uno de carne. Por eso necesitas nacer de nuevo. Nicodemo necesita nacer de nuevo. Es necesario para poder ver el reino de Dios y poder entrar también al reino de Dios. De otra manera no vas a poder entrar. Dice, dejar que los niños se acerquen a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Claro, si se arrepienten. Ese es el reino de los cielos. El reino de los cielos ahí está. Se los he estado anunciando. Oír, creer, arrepentirse, confesar, bautizarse. De otra manera no vas a entender y te puedes ser sordo al supremo llamamiento de Dios que te hace. Que necesitas nacer de nuevo. Porque un niño no puede ser llamado hijo de Dios ya. No puede. No puede. Ya también los judíos, por eso Mateo escribió para judíos, que se hicieran cristianos, que siguieran a Cristo, no para que siguieran haciendo lo que hacían. Estamos en un nuevo pacto, en un nuevo caminar en Cristo, nada más. En el Nuevo Testamento, ¿por qué se le llama Nuevo Testamento? Esa es la manera. Si obedeces a Cristo, le sigues, es lo que te manda a hacer. Te quita un corazón de piedra, te quita todo lo que impide para que no te acerques y te salves, creas a Dios, a Cristo, el que quita el pecado del mundo, y te pone uno de carne. Por eso necesitas nacer de nuevo, Nicodemo, y de personas nuevas mediante unión con Cristo en la muerte, en el bautismo. Te sumerges y resurrección de vida, una nueva creación, un nuevo caminar, un nuevo pensar. ¿Quién no quiere eso? Pues muchos.
Quizás para los que se pierden, el entendimiento está bien sencillo de entenderlo. Incluye todas las personas. También cielos y tierra, va a haber una nueva tierra y nuevos cielos. Esa es otra regeneración. Todos estos conceptos de regeneración pertenecen a la gran acción de Dios al traer vida eterna e incorruptibilidad a la creación caída. El actual nacimiento nuevo de los individuos creyentes es entonces el principio de la regeneración, que al fin va a abarcar el universo, cielos y tierra, y todo a través del bautismo. Esa regeneración personal es como un corazón nuevo, como ya vimos, ¿verdad? Un nuevo nacimiento, muerte al pecado y resurrección para andar en una nueva vida, una nueva creación por el Espíritu Santo que recibirás. Tendrás el agente del Espíritu Santo, instrumento de la palabra. Tendrás el privilegio de participar en todas las cosas del Espíritu Santo. Pero muchos que están ahí predicando en ciertos lugares no van a querer dejarte. A no ser de que creas como ellos quieren que crees. Nuestro Señor Jesucristo lo dice bien, bien sencillo. Él no tenía miedo a morir, pues, porque tenía que morir para podernos llevar a una vida, a nosotros, en un nuevo caminar, porque Él es el camino. Instrumento de la palabra, tú tendrás el privilegio, la evidencia de una vida justa delante de Dios, un nuevo amor por la fe de las cosas esperadas que no se ven. Y vas a vencer al mundo de pecado, porque unos aman más al mundo que a los requisitos que nuestro Señor Jesucristo puso. Si le obedeces a Cristo, vas a poder vencer al mundo de pecado, permaneciendo fiel en una vida de santidad, esperanza, una regeneración de la creación divina que viene de noche. Nicodemo, ¿verdad? Nicodemo viene de noche para andar en una nueva vida, si le obedece. Si le obedecemos, todos los que estamos escuchando, estimada audiencia. Cuando Judas entregó a Cristo, Dios dice que salió y que era ya a oscuras, de noche. Pues Nicodemo vino a Cristo de noche. Aunque algunos venimos de día a Cristo, pero no le obedecemos. Muchos, pero ¿qué pasaba con Nicodemo? Pues esas razones históricas, temor a los judíos, teme a los hombres en lugar de a Dios. ¿Cuántos? Obedecen a los hombres en lugar de a Dios. ¿Cuántos? Porque no entienden la palabra de Dios. Pero ya se está siendo revelada. Si tú eres humilde y aceptas el plan de salvación que puso Cristo para levantarlo del pecado y andar en una nueva vida, en un nuevo nacimiento, el nacimiento nuevo, puedes ser llamado hijo de Dios. Si naces de nuevo, pero vas a ser adoptivo, pues, por Cristo. Alguien que sigue a Cristo, pero secretamente, Nicodemo. ¿Cuántos son secretos? Discípulos de Cristo, pero secretamente. O que al final del saliendo de la iglesia, dejas lo cristiano a un lado. Sigues a otro. Porque temía ser expulsado por los que le ponían, los que ponen a predicar a las personas. Allá estaban informándose, ¿qué haremos con este? Habla como quien tiene autoridad. Y dice, ¿con qué autoridad haces eso que haces? ¿Con qué autoridad?
porque ellos son los expertos en la ley. Dice, yo también les haré una pregunta. Si me la contestas, les contesto con qué autoridad hago lo que hago. Dijeron, ¿el evangelio de Juan era de quién? ¿De Dios o de los hombres? Y se quedaron pensando entre ellos y dijeron, si le decimos que era de Dios, va a decir, ¿por qué no le obedecimos a Juan, ahí por el enviado de Dios? Y si decimos que es por los hombres, tiene muchas personas que lo siguen. Se nos van a echar encima. Y dijeron, no sabemos. Dice, pues yo tampoco les digo con qué autoridad le hago lo que hago. Jesucristo tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra, por lo tanto, Él te manda a ser discípulos, bautizándolos, que prediquemos el arrepentimiento de pecados, como ahorita lo estamos haciendo. ¿Es usted un seguidor de Cristo a escondidas, quizás? Sin que nadie sepa o se dé cuenta de que fue a aprender de Cristo, o de los que no se acercan para que sus obras no sean reprendidas, quizás. Nicodemo vino de noche, quizás por un deseo de conversación privada. El apóstol Juan usa simbolismo. Simbolismo de Juan, la oscuridad espiritual. En Juan, luz y tinieblas, ese tema constante del apóstol Juan. Miramos en la imagen cómo conversando a la luz de una lámpara de aceite. Pero ¿cómo podemos aplicar estos textos? Hoy hay muchos Nicodemos en las iglesias. Saben Biblia, tienen cargos, pero no son morales, pero no han nacido de nuevo. Eso es lo que te está enseñando nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo puedes aplicarlo? Pues levántate, lava tus pecados en el bautismo y anda en una nueva vida de santidad, siendo fiel hasta la muerte, y Dios te dará la corona de la vida. Muchos no han nacido de nuevo, aunque estén predicando, porque no creen. No creen que sea necesario el bautismo para perdón de pecados. Muchos no se han arrepentido de otros pecados ocultos. Están haciendo mercadería con muchos. Conocerá la verdad y la verdad te libertará. Ahorita estamos anunciando a Cristo, que es la verdad, el camino y la vida. Les puedes preguntar, oye, ¿eres cristiano? Y te contestan, si no soy animal. Por supuesto que soy cristiano y no han nacido de nuevo. Muchos, en muchas religiones, necesitan nacer de nuevo. Muchos en la actualidad también tienen cargos, predican solo lo que les dicen que prediquen. Como ya hablamos del diezmo. ¿Cuántos estarán en desacuerdo? ¿Lo dejarán predicar? Pero solo si es lo que te dicen que hables. Los que cobran el diezmo no han leído en cuanto a la ofrenda para los santos cada primer día de la semana, y esos son sabatistas, fíjense. Anuncian el diezmo. Porque quieren estar, ellos no vienen de los israelitas, no son los primeros nacidos ni nada, para que se crean, ¿qué se creen? No puedes estar en el Antiguo Testamento. Necesitan nacer de nuevo. En Cristo es el camino. Él pone los requisitos. Los evangelios se escribieron para que fueran cristianos, la persona que se acerque. ¿Cuántos lo dejarán predicar entonces? Muchos predican y no creen que el bautismo es para perdón de pecados, pues. Ahí están haciéndose maestros muchos para tener mayor condenación en número de los que los oyen, y se pierden juntos para que todos mueran espiritualmente ahorita. Y si continúan y no se arrepienten, sufrirán pérdida
eterna. Si no se arrepienten de su manera de vivir y nacen de nuevo a través del bautismo. Bueno, Nicodemo vino de noche. Nicodemo, así como vemos en la imagen, razones históricas, temor a los judíos, conversación privada, oscuridad espiritual. La religión no salva, pero Cristo sí. La regeneración en sí es un nuevo comienzo para andar en nueva vida, obedeciendo al Salvador solamente. Si obedecemos a Cristo, al obedecerlo, lo que ya hemos anunciado, permaneciendo, porque el que no permanece será echado fuera, y se seca y se quema y arde, solo por no ser fiel hasta la muerte. Al morir habrá condenación en el juicio final. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que no andamos haciendo los frutos de la carne, como están en Gálatas 3 y algo, los cuales ya sabemos la vida pecaminosa hemos de permanecer en Cristo solamente hasta que llegue el juicio final, porque todavía tenemos tiempo de ser fiel hasta la muerte y arrepentirnos mientras vivamos en esta vida, en este cuerpo, tal cosa sea buena o sea mala, entonces daremos razón. Recibiremos un pago conforme hayamos hecho mientras estamos en este cuerpo, porque va a haber un juicio. Nadie escapará de un juicio venidero, nadie. Hay unos que va a haber un juicio de la ira de Dios, no se pueden escapar, nadie se escapa también de la ira de Dios para todos los que no le obedecieron a Cristo. Debemos ser fieles hasta la muerte y arrepentirnos de todas las faltas y pecados que tenemos ocultos. Quizás el que cree que estar firme, mire que no caiga. De la gracia de Dios, ¿usted cree que dejarán a uno predicar donde se enseña una vez salvo, siempre salvo? ¿Que somos salvos por gracia y no necesitamos hacer nada? Les contestaría lo que dice así, como leemos en la imagen. Porque hay muchos que creen que son salvos por gracia y ya. Una vez salvos, siempre salvos. Ahora sí, puedes darle vuelo a la hilacha, vuelo a la carne, vuelo al pecado. No te arrepientas, ya eres salvo. Nomás pon así, ya, permíteme Dios y es... No, Dios dice que te debes de bautizar para el perdón de tus pecados. Eso hicieron 3,000 convertidos en Hechos 2:38, como ya leímos. Ya mencioné eso. Santiago 2:18 y 20 dice esto. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame pues tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Santiago 2:18 hasta el 21. La fe sin obras es muerta. Ser fiel es una obra hasta la muerte. ¿Ok? Somos salvos por gracia porque no hicimos algo bueno, sino malo. Es lo que hicimos. ¿Por qué la fe sin obras es muerta? Se demuestra, no solo se declara. La fe se ve en acciones. Las obras revelan la fe verdadera. Si Dios dice necesitan nacer de nuevo y no tienes obras, tienes una fe muerta. Así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así la fe sin obras es muerta. Así como lo oyen. Así como el cuerpo sin el espíritu está muerto cuando uno muere, porque el espíritu vuelve a su creador. La fe se ve en acciones, pues. Las obras se revelan la fe verdadera, fruto de una vida transformada.
Creer no es suficiente. También los demonios creen. Hay que obedecer. Incluso los demonios creen y tiemblan. ¿Por qué tiemblan? ¿Por qué creen? Porque ellos sí lo conocen. Ellos sí creen. Pero ellos no pueden hacer ninguna obra buena. Porque el infierno está hecho para el diablo y sus ángeles, los seguidores. A donde los lleva él. Fe sin obras es una fe muerta, equivale. No tiene vida, no produce. Fe verdadera es su obediencia al supremo llamamiento de Dios, como Abraham, Isaac y todos los cristianos que se convirtieron a Cristo para obedecer a Cristo y no a los hombres. Obedecieron a Cristo. Oír, creer, arrepentirse, confesar, bautizarse. Andar en una nueva vida. Necesitan nacer de nuevo. Como Abraham, Isaac. Glorifica a Dios y testifica. Tus obras hablan por ti. Somos salvos por fe, pero para obras. La fe verdadera transforma. La fe verdadera se demuestra, no solo se declara. Muéstrame tu fe sin tus obras. La fe bíblica no es teoría, es evidencia de las cosas que se esperan, que no se ven. Una fe evidente por obras. No se trata solo de decir yo creo. Recibe mis pecados. Y ya. No tienes una fe genuina. No vas a entender la Biblia. Vas a ser mercadería de los que te están enseñando. Sino de vivir conforme a lo que creemos. Dice Pablo, yo creí por lo cual hice. Así también vosotros creemos, por lo tanto hacemos. Debemos de hacer. Hacedores de la palabra, conforme a lo que creemos. La fe invisible se hace visible a través de acciones concretas. La fe invisible, las cosas esperadas que no se ven. Esa fe invisible se hace visible a través de acciones concretas. Oír, creer, arrepentirte, confesar, bautizarte. Nacer de nuevo, un nuevo nacimiento. Así que de esa manera, las obras son la prueba externa de una fe interna. Yo te mostraré mi fe por mis obras. Las obras no reemplazan la fe, sino que la revelan. Son el fruto natural de una vida transformada. Donde hay fe genuina, inevitablemente habrá fruto. Creer intelectualmente no es suficiente. También los demonios creen y tiemblan. Por eso es muy importante entender eso. También los demonios creen y tiemblan. Los demonios reconocen quién es Dios, pero no le obedecen. Creer datos sobre Dios no es lo mismo que confiar y someterse a Él. La fe salvadora implica obediencia, no solo conocimiento. La fe sin acción está espiritualmente muerta. La fe sin obras es muerta, como vemos en el versículo 20, ¿verdad? Una fe sin transformación es como un cuerpo sin espíritu. No tiene vida, no produce impacto, no glorifica a Dios. La fe viva actúa. La fe muerta solo habla, como los demonios. Una fe diabólica. Muchos tienen una fe diabólica, nomás por palabra, pero no hacen. La fe verdadera produce obediencia radical. En el versículo 21 se menciona a Abraham ofreciendo a Isaac. Esa es una hora. Su fe fue probada por su obediencia. La fe auténtica confía en Dios, aun cuando el sacrificio es grande. El sacrificio divino, mire, a su Hijo unigénito, Dios envió al mundo no para
no para condenarlo, porque condenado estaba, sino para que a través de Cristo fuéramos salvos. Él quiere lo mejor para ti. Y Él sabe también que el Dios de este siglo, o sea, el diablo, cegó el entendimiento para que no le resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Y te creas y te salves. Él también entiende. Por eso ha puesto a uno para poderles enseñar de la debida manera. Y así puedas tener fe genuina. La fe activa glorifica a Dios delante de los hombres. Confiesa que Cristo es Dios con nosotros, que te mandó a hacer eso. Como dijo aquel, el eunuco a Felipe. Dice, aquí hay agua, párate, para el carruaje. Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Dice, si crees de todo corazón, bien puedes, dijo él, confesó delante de los hombres. Yo creo que Jesucristo es Dios. Por eso en el Apocalipsis muchos morían por confesar que Cristo era Dios. Por eso es necesario confesarlo nosotros. Más adelante les anunciaré acerca del Apocalipsis para que ustedes lo puedan entender. Porque en aquel tiempo había un hombre que quería ser Dios, Domiciano o Vespasiano y también Nerón. Obligaba a que se postraran delante de él. Por eso muchos se postran ante los hombres en la actualidad, muchas religiones. Y ellos creían que lo querían adorar como postrarse ante Dios, el César, que era Dios. Y si no confesabas, te mataban. Por eso en el Apocalipsis y todo esto que le estoy hablando, tienes que hacer una confesión genuina delante de los hombres, que Cristo es Dios. Porque ningún mediador entre Dios y los hombres puede ser salvo más que Cristo. El Evangelio de Cristo es el único que te va a salvar. No te va a salvar ninguna otra persona, ninguna otra mujer. José Smith no te va a salvar. Charles Russell tampoco. El Papa tampoco. ¿Ok? La religión no te salva. El que te salva es Cristo. Porque obedecemos a Cristo antes que a los hombres. Si un hombre dice, no, tú eres salvo por gracia y no tienes que hacer nada. Entonces, si tú le obedeces a él, te vas a perder junto con él. No se hagan muchos maestros, porque mayor condenación habrá. Para el que te oye, esa mentira. Tienes que ser fiel hasta la muerte. Las obras permiten que otros vean el poder transformador de Dios. La fe práctica es testimonio visible. Tú lo puedes ver si te acercas a Cristo, pues. También Él te va a ver tus pecados. Por cuanto todos pecamos. Porque por un hombre entró el pecado y por el pecado la muerte. El dador de la vida es Cristo. Es el único. En Romanos 6:23. Nuestras acciones predican más fuerte que nuestras palabras. La fe viva conduce a justificación práctica. No somos salvos por obras de maldad. Obras que el hombre te dice que hagas, tienes que hacer las obras que Dios te dice que debes hacer. Somos salvos por gracia porque no hicimos algo bueno. Él se compadeció de vosotros y Cristo voluntariamente vino para salvarnos a lo que se había perdido. A nosotros. Porque había dos pueblos y de dos pueblos ya hizo uno solamente en este nuevo pacto, nuestro Señor Jesucristo. Antes había un pacto, el pacto antiguo era de los hijos de Israel que se tenían que circuncidar el octavo día. También Cristo fue circuncidado.
Y ya no nomás por eso, sino que Cristo es Dios. Y entonces Él puso los requisitos de lo que tenemos que hacer si te acercas a Cristo para buenas obras. Oír, creer, arrepentirte, confesar. La palabra entra por el oír de la palabra de Dios para que tengas fe y esa fe debe ser genuina. La certeza de las cosas, la evidencia. Las obras confirman la autenticidad de nuestra relación con Dios. Finalmente, la fe que no transforma la vida no es fe verdadera. La fe genuina se ve, se vive y se demuestra cada día. Así que Nicodemo necesita nacer de nuevo. Una fe con obras, obediencia al único Salvador. Así que creer es hacer frutos dignos de arrepentimiento, bautizándote para perdón de pecados después de confesar a Cristo como el Hijo de Dios, bautizándote. Otra obra de fe y no tener una fe diabólica. Solo creen y no hay ninguna obra buena. Por eso los demonios van a ir al infierno, junto con los que le creen. Que haciendo la maldad o en pecado vas a ir al cielo, no vas a ir al cielo, porque ya no hay salvación para el diablo y sus ángeles, porque no tiene buenas obras. Y los que quieren ser salvos por gracia y no hacer nada, porque es una fe diabólica. Necesitamos nacer de nuevo. Dios puso los requisitos: oír, creer, arrepentirse, confesar, bautizarte, para andar en una nueva vida de santidad, ser fiel hasta la muerte. Y entonces así recibirá la corona de la vida, como vemos en la imagen. Los requisitos. Volviendo a los muchos Nicodemos de hoy en día, como vemos en la imagen. La declaración radical de Jesús. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, ni entrar. Más adelante lo dice. Es una afirmación. De cierto te digo. Vemos en la imagen. El que no naciere de nuevo no puede ver ni entrar en el reino de Dios. Cristo puso la ley y el requisito. Usted podrá decir: me levanté y me iluminé. Y fue inundado con mucha fe. Y se acercó a una persona, especialmente a los ricos. Y le puede decir a ese rico: y yo creo que de todo corazón que usted es mi papá. Y él le podría decir, le contestaría. Si usted le dice: yo creo que usted es mi padre, ¿qué le contestaría el rico? ¿Y su esposa? ¿Qué le diría? Nunca le aceptaría. Y si no es hijo de él, ¿usted cree que Cristo es inferior a ellos? Pues no. Usted puede decir lo que quiera, que Dios es un pan, podría decir, pero Dios no le hace. Dios le dice que necesita, para llegar a ser hijo de Dios, adoptivo en Cristo, necesitas nacer de nuevo, del agua y del espíritu, para andar en una nueva vida, en santidad, un nuevo comienzo. ¿Quién no quiere? Muchos no quieren. De nuevo, desde arriba viene este nacimiento de Dios. Jesús habla de nacimiento desde arriba. No es reforma moral, no es mejoramiento, es transformación sobrenatural. Muchos no lo podemos entender, no lo pueden entender, pues. Que este nacimiento que Dios te llama a que hagamos, a todos los que nos escuchan, es un nacimiento de arriba, del Espíritu, de arriba, de agua y del Espíritu.
Ahora veamos y leamos en la imagen cómo cuando un bebé nace, si obedecemos los requisitos de nuestro Señor Jesucristo, seremos nacidos por la palabra, pues habéis nacido de nuevo por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y cuando obedezcas al Evangelio de Cristo y recibas el don del Espíritu Santo, el Espíritu Santo, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16:8, así como vemos en la imagen y leemos. El nacimiento es el comienzo de la vida. Nacer de nuevo es empezar a vivir de nuevo. Como los que han vivido muy equivocados o con poco sentido. Debemos tener una nueva naturaleza, nuevos principios, nuevos afectos, nuevas miras. Por nuestro primer nacimiento todos somos pecadores. Por cuanto todos pecamos, tenemos pecado que no hemos reconocido, es necesario nacer de nuevo. Por tanto, debemos ser hechos nuevas criaturas. Hemos de comenzar a vivir una nueva vida en Cristo. Todas las cosas son hechas nuevas. La vida antigua pasó. He aquí, todas son hechas nuevas, ¿verdad? Solo a través del bautismo. Confesar a Cristo como el Hijo de Dios para comenzar una vida nueva en santidad. No podemos decir, ya basta de esta vida que llevo, basta por el pecado que llevo. Mira cómo el pecado ha hecho en mí. Mira cómo ha hecho en ti el pecado. Mira cómo los hijos se van para no volver. Mira lo que ha hecho en tu matrimonio, el pecado. Quizás, ¿verdad? Para algunas personas. Mira cómo te has hecho sordo al supremo llamamiento de Dios. Mira cómo están vacíos de Cristo, sin paz espiritual. Muchos. Cómo la gente no encuentra la felicidad en las cosas materiales. O como la samaritana, que quería ser feliz. Estaba vacía de Cristo. Mira cómo no quieren venir a Cristo para que crean y se salven. Como el diablo es lo que quiere. Puro no quiero, puro no andaré, puro ese camino no andaré. No me arrepiento, no quiero, no cambiaré hábitos que tengo malos. No dejaré esos vicios, no me bautizaré. Dios, nuestro Creador, nos dice, se necesita una nueva naturaleza, necesitas nacer de nuevo. Este es el nuevo nacimiento. Debemos ser enteramente diferentes de lo que fuimos antes, como aquello que empieza a ser en cualquier momento. No es y no puede ser lo mismo que era antes. Este nuevo nacimiento es del cielo, para vida eterna. Tiende al cielo. Caminamos a la eternidad. Es un cambio grande hecho en el corazón del pecador por el poder del Espíritu Santo. Significa que algo es hecho en nosotros y a favor de nosotros, que no podemos hacer por nosotros mismos. Algo obra por lo que empieza una vida que durará por siempre. De otra manera, no podemos esperar un beneficio de Cristo, el don del Espíritu Santo. Es necesario para nuestra felicidad aquí y en el más allá. Nicodemo entendió mal lo que dijo Cristo, como si no hubiera otra manera de regenerar y moldear de nuevo un alma inmortal. No se puede salvar por sí mismo. Ya no es por nacimiento. Necesitas nacer de nuevo. Nicodemo entendió pues mal, moldear de nuevo un alma inmortal que volver a dar un corazón de carne en el cuerpo. Sin embargo, reconoció su ignorancia. Él mismo dijo, ¿cómo puede hacerse eso? ¿Tú, maestro en Israel, y no entiendes? ¿Puede acaso un hombre entrar de nuevo al vientre de su madre y nacer otra vez? Fíjate. Sin embargo, reconoció su ignorancia, lo que muestra el deseo de ser mejor informado. Entonces el Señor Jesús explica más, muestra al autor de este bendito cambio que necesita nacer de nuevo. No es una obra de nuestra sabiduría o poder propio, de que por mí mismo yo buscaré la manera
que más le voy a poner unas rueditas a la cruz de Cristo para que no sea tan pesada. No podemos salvarnos por nuestra propia manera. No hay otra manera. Solamente hay un evangelio que te salva y es el de Cristo. Cristo es el evangelio. Solamente por el poder de Dios que tiene para salvar al judío primeramente y también al griego, como leemos en la imagen Romanos 1:16, es la número 5 predicación. De no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvar al judío primeramente y también al griego. Así como vemos en la imagen, ¿verdad? Un maestro que tiene responsabilidad, Dios le dice a todos los Nicodemos, como leemos. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Aquí vemos el malentendido del humano. No quiere entender, malentiende las cosas. Somos salvos por gracia y siempre salvos seremos. Pues puedes caer de la gracia. Como vimos en la imagen, Dios puede cambiar ese corazón duro de piedra por uno de carne. El Espíritu Santo quiere morar en ti si naces de nuevo. Si quieres comenzar de nuevo otra vez, si obedeces el Evangelio de Cristo, que te dice hoy necesitas nacer de nuevo, y solo así podrás ver y entrar en el reino de Dios, en santidad, en un nuevo caminar, en fidelidad hasta la eternidad, en victoria. Recibirás la corona de la vida. Entonces he ahí la vida y la muerte. Escoge tú. Ahí vemos en la imagen. Vemos cómo Nicodemo no tiene el mandamiento más grande de amar a Dios antes que a todas las cosas. Con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Nicodemo piensa físicamente. Esto revela algo importante. El hombre natural no entiende las cosas espirituales. Pablo lo explicaría después en 1 Corintios 2:14, como vemos en la imagen y leemos. Pero el hombre natural no tiene. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. 1 Corintios 2:14. La mente humana sin el Espíritu no puede entonces captar la obra regeneradora. La mente humana no puede porque no tiene el Espíritu Santo, pues necesitan nacer del Espíritu Santo. Un hombre confundido mirando hacia el cielo, nacer del agua y del Espíritu. Es lo que cuando nuestro Señor Jesucristo repite la mismo. No puedes ver, de cierto te digo otra vez, nadie puede entrar en el reino de Dios si no naciere del agua y del Espíritu. No se te sorprenda que te dije, otra vez lo repite. Cuando nuestro Señor Jesucristo repite a través del Espíritu Santo aquí estas palabras, entonces tenemos que tener mucho cuidado con entenderlas realmente. Si no naces de nuevo, no puedes ver, no puedes entrar, no eres cristiano. Así de sencillo. Hay varias interpretaciones, pero históricamente la más sólida conecta con Ezequiel. Eso puedes de quitarte un corazón de piedra y ponerte uno de carne. Jesús habla del bautismo, pues literal aquí, en Juan 3, como un símbolo, pues también que cuando te bautizas vas a morir al viejo hombre de limpieza interior.
y transformación espiritual al levantarte y andar en una nueva vida. Lo que es nacido de la carne, carne es. La naturaleza produce naturaleza. Si no puede percibir las cosas espirituales porque se tienen que discernir espiritualmente. El viento sopla de donde quiere, mas oyes su silbido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Es invisible. El nuevo nacimiento tiene que ser nacido de nuevo y literalmente del agua. Es soberano, viene de arriba y es real por sus efectos: viento, movimiento, árboles, luz atravesando, nubes. No controlamos el nuevo nacimiento, no lo fabricamos, Dios lo produce. ¿Sí me entienden? Dios produce ese nuevo nacimiento, así como cuando existimos. El nacimiento literal, pues necesitan nacer otra vez, de nuevo, un nuevo comenzar, porque pecamos, por cuanto todos pecamos. La evidencia es un cambio de deseos. Ya viéramos que la fe con obras, esa es la evidencia de esa fe. Cambio de deseos, hambre por Dios, fe de justicia, hambre y sed de justicia, convicción de pecado, amor por la verdad. ¿Cuántos aman la verdad? El reproche a un maestro que ignora, imagínense, con falta de conocimiento y que ignora el nuevo nacimiento. Respondiendo Jesús y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Fíjense. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, no creéis. Fíjense, no creyó otra vez. Ni en el bautismo de Juan, que Dios mandó. ¿Cómo creeréis si os dijere las celestiales? Cristo no tiene miedo de decirle a quien sea. Le está diciendo a esos que enseñan allá en las iglesias y que no quieren creer los requisitos que pone Cristo para ser cristiano y no para estar obedeciendo a hombres y hacer otras cosas que no mandó. Sin embargo, para Nicodemo el panorama aún resultaba nebuloso, con neblina, con confusión, ¿verdad? ¿Cómo puede hacerse esto? Dice. Para este dignatario judío y maestro de Israel, el misterio aún no se había revelado, ¿verdad? No lo entendía. Jesús le estaba diciendo: debes nacer otra vez, Nicodemo. Y este nuevo nacimiento proviene de Dios, no de este esfuerzo humano. Pero esta verdad no se esclarecía en la mente ni en el corazón de Nicodemo. Él aún debía comprender que el nuevo nacimiento del que hablaba Jesús no es un cambio geográfico, pues, como podemos pensar, como en aquel Antiguo Testamento. No sucede que la persona es transportada al cielo de repente. Ya se lo llevó al cielo. Ya pasó a mejor vida. Quizás a peor vida. Es que no puede uno entender las cosas de Dios si no naces del agua y del Espíritu. Tienes que nacer de nuevo. Estoy anunciando el nuevo nacimiento por lo mismo, porque sé que muchas personas que oyen, muchos se hacen sordos y no quieren creer. El Evangelio de Cristo necesita ser anunciado. La persona continúa viviendo aquí en la tierra, pero con un objetivo diferente cuando tú naces de nuevo. Este nacimiento espiritual no es una mera comprensión intelectual de lo que significa la regeneración espiritual. Hay quienes que por falta de oportunidad o de tiempo no comprenden mucho acerca de esta regeneración espiritual y sin embargo han nacido de nuevo. Por otro lado, alguien puede ser muy instruido en la religión y cuestiones doctrinales, como hemos estado hablando de gente que está en iglesias, doctrinas diferentes, como en el caso de Nicodemo, pues, y sin embargo no haber nacido de nuevo, así como vemos en la imagen.
Por eso es muy importante, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Fíjense. Consideremos pues la situación de este maestro de Israel. Estaba en total oscuridad en cuanto al nuevo nacimiento, pues no había sometido su espíritu y su intelecto a la revelación de Dios. Era sincero, pero no sabía de qué hablaba. No conocía por experiencia personal aquello de que hablaba. Solo entendía lo terrenal, así como vemos en la imagen. Muchas personas no entienden solamente lo terrenal. Ellos saben, dicen: yo no vine a saber de Dios, yo vine aquí a trabajar, yo vine a hacer dinero. Así me han dicho muchos. Yo no vine eso, y estoy joven, yo ahorita, eso déjalo para allá, cuando me vaya a morir. Pues claro que sí, todos vamos a morir. Escrito está para el hombre que muere una vez y después el juicio final. Yo te lo digo porque ahorita que tienes la oportunidad, puedes nacer de nuevo. Si no naces de nuevo, no esperes algo bueno allá cuando te mueras. Aunque hincarás la rodilla ante tu Creador, nuestro Creador, y confesarás que Cristo es Dios, pero va a ser muy tarde. Quizás porque todos hincaremos la rodilla y entonces ya va a ser muy tarde, como aquel que se arrepintió demasiado tarde. Ese es otro tema que vamos a hablar. También ese está en Lucas. El nuevo nacimiento no es un desarrollo gradual que algún germen de vida espiritual. La nueva vida no puede desarrollarse donde solo existe muerte espiritual. ¿Sí me entiende? Es pues el nuevo nacimiento una reforma, regeneración, un automejoramiento de la conducta por la cual abandonas tus malas costumbres, tu manera de vivir mala que llevabas y se adoptan nuevas normas de vida. También es aceptar a Cristo en un nuevo caminar. La necesidad del nuevo nacimiento fue presentada por Jesús aún a las personas más religiosas, sinceras y morales, como símbolo del bautismo cristiano, un acto exterior que muestra la fe del corazón en una imagen que sugiere el levantarse y nacer, el agua como la palabra de Dios, como en Efesios vemos aquí en la imagen 5:26, así como vemos: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. El reino de Dios es la iglesia. El pueblo que de los dos pueblos que había, hizo uno. De los gentiles y judíos, hizo uno. Ahorita ya no hay judío ni griego, solamente cristianos. Personas que siguen a Cristo, pues. Santos, santificados, que andan en santidad. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Por la palabra también hemos de obedecer a nuestro Señor Jesucristo, que te manda que tienes que un nuevo nacimiento. Mateo 28:18 dice que todo poder le fue dado, por lo tanto, y hacer discípulos bautizándolos. No podemos ignorar el bautismo. No lo podemos ignorar. Y que se anunciase también la predicación de arrepentimiento de pecados. Eso es lo que estoy haciendo. Se habla de una transformación por el lavamiento del agua, la palabra de Dios. De la misma manera que el agua aplicada a nuestros ojos limpia aquello que oscurece la visión, la palabra de Dios, al ser leída y creída, que entra por el oír y el oír de la palabra de Dios, lava nuestra mente,
de pecados para arrepentimiento y hacer obras. El bautismo, para andar en una nueva vida, de ideas equivocadas que teníamos en la antigua manera de vivir sobre Dios y la salvación. La palabra de Dios arroja luz sobre la condición perdida del hombre y muestra el amor de Dios. Juan no usa como frutos de la carne, en el sentido paulino de Pablo, para denotar la naturaleza pecaminosa del hombre. De por sí la carne, no se sujeta a la ley divina. Es incapaz de agradar a Dios y se rebela contra todo lo que es de Dios. El concepto de la carne. Si siembras para la carne, de la carne cosecharás corrupción, pecado, muerte espiritual, muerte física quizás también, y muerte eterna, condenación. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Nicodemo debía conocer, Ezequiel y los profetas que eran enviados por Dios, como a Juan el Bautista. Ya sabemos lo que le pasó a ese profeta de Dios para que cumpliera toda justicia. Fue por la guillotina. Fue muerto. Nicodemo decía, sabemos que vienes de Dios, pero no recibís mis mandamientos. Decía Cristo. Jesús expone que el problema no es falta de información, sino falta de revelación. Muchos estudian teología, estudio de Dios, pero no conocen al autor, el autor de la vida eterna. Rollos de la ley abiertos, pero un corazón cerrado. Así como vemos en la imagen y leemos la autoridad del Hijo del Hombre. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, como vemos en la imagen. Nadie subió al cielo. Jesús afirma su origen celestial, sino el que descendió del cielo, nuestro Señor Jesucristo. Luego menciona un evento histórico, la serpiente de bronce. Moisés levantó la serpiente en el desierto. Quien miraba vivía. Jesús se identifica con esa figura. Aquí aparece la primera referencia directa a la cruz en Juan. Así como vemos en la imagen, serpiente de bronce levantada en el desierto. También Cristo iba a ser levantado en la cruz para que todo el que mirara tuviera vida. Necesitas nacer del agua y del Espíritu para que puedas entrar y ver. Y solamente así tendrás el don del Espíritu Santo. De otra manera no lo puedes tener. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya estamos llegando al final de lo que leímos, ¿verdad? Al principio. Israel era mordido por serpientes, por humanidad herida por el pecado. Serpiente levantada, Cristo crucificado, mirar con fe, creer para salvación. La solución es nacer de nuevo. Es mirar y creer para obedecer. Hemos de preguntarnos si el pecado que algunos llevan cargando son como picaduras que al final muerde como serpiente, como los hijos de Israel fueron picados por serpientes, mordidos. Y solo si miraban a la serpiente de bronce podían ser curados con fe genuina. Que haya hechos un bautismo. Y ahora hemos de mirar a Cristo, el único que te sana del pecado, que tanto mal ha hecho a nuestra alma, a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestro ser. Mira cómo estamos viviendo muy rápido y rápido moriremos. También, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, ¿verdad?
Véase también el remedio poderoso. Cristo nos ha propuesto claramente en el Evangelio, aquel quien ofendimos es nuestra paz. A quien le dieron de latigazos es nuestra paz. Al que se burló de Cristo, al que le escupió, ¿bien? ¿Cuántos estamos también ignorando a Cristo, verdad? Y la manera de solicitar la curación es creer, arrepentirse, confesar a Cristo, bautizándose para el perdón de tus pecados, en el nacer de nuevo y comenzar un nuevo comienzo. Si alguien está ahora, toma livianamente la enfermedad del pecado o el método de curación de Cristo y no recibe a Cristo en las condiciones que Él pone, su ruina dependerá de mirar y sed salvos, mirad y vivid, alzad los ojos de la fe a Cristo crucificado. Mientras no tengamos la gracia para hacer esto, no seremos curados. Si no, seguiremos heridos por los aguijones de Satanás. En enfermedad espiritual, por no discernir el cuerpo de Cristo, muchos aún están enfermos espiritualmente y otros ya duermen, dicen que otros ya murieron, por no discernir el cuerpo de Cristo y no enseñarle como Cristo dice que enseñemos. Los aguijones de Satanás deben ser quitados y en estado morimundo Jesucristo vino a salvarnos, perdonándonos para que no muriéramos por la sentencia de la ley. He aquí el Evangelio, la verdadera, la buena nueva de salvación. He aquí el amor de Dios al dar a su Hijo por el mundo. Tanto amó Dios al mundo tan verdaderamente, tan ricamente, mirad y maravillaos, que el gran Dios ame a un mundo tan indigno. Aquí también está el gran deber del Evangelio, creer en Jesucristo habiéndolo dado Dios para que fuera nuestro profeta, sacerdote y rey y Dios con nosotros. Nosotros debemos darnos para ser gobernados y enseñados y salvados por Cristo, el único Salvador. He aquí el gran beneficio del Evangelio, que quien quiera que crea en Cristo no perecerá, mas tendrá vida eterna. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo y de ese modo lo salvaba. No podía ser salvado sino por medio de Él, de Cristo. Y voluntariamente dice que también vino a morir por vosotros. Él dejando su trono de gloria, allá estaba bien. ¿Qué sentido tenía a venir a morir por quién? Por nosotros. Porque el amor de Dios es grande. Y como ya hemos visto en las otras predicaciones que tengo de anunciando el Evangelio de Cristo. En las 6 y las 7 y todas. Esta es la 8. Es la octava predicación que tengo en mi serie de predicaciones. Y como vemos en la imagen, ni en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. Hechos de los Apóstoles 4:12. En ningún otro hay salvación. En ningún otro ha dado Dios, el Padre, un nombre bajo el cielo, aquí en la tierra, en que podamos ser salvos. Y en ningún otro hay salvación. No es ninguna mujer por la cual vas a ser salvo, tampoco. Ni por ningún otro nombre dado bajo el cielo. Solamente en Cristo Jesús. Por eso dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas estas cosas que yo les he enseñado. Muchas cosas que nos ha enseñado. Y estos son los requisitos que Él nos ha enseñado. Que si no los haces, esas obras no las haces, tendrás una fe muerta, como de los demonios. Una fe diabólica, quizás.
Eso es lo que entendemos. No basta la religión, nada más. En que te encuentres Dios es el único que te puede salvar a través de ser su único evangelio. Cuando le obedezcas, pues, sus requisitos para ver y entrar en el reino de Dios. Solo si obedecemos sus mandamientos, no basta el conocimiento, como el de Nicodemo, que preguntaba, ¿será posible que yo ya nací? Porque yo soy de los israelitas, soy judío, soy fariseo, del más riguroso de la ley. Y están planeando terminar contigo. Y yo vengo a ver qué piensas, para que no te metas en problemas. ¿O qué será? Cristo vino a salvar lo que se había perdido. Vino por todos nosotros porque no encontró ninguno justo. ¿Será posible que yo ya nací? Eso debemos de preguntarnos. Hoy es el día de salvación, entonces. Acércate a Cristo y lava tus pecados confesando su nombre en el bautismo y tener un nuevo comienzo. Todas las cosas son hechas nuevas. La vida antigua pasó y caminaremos fielmente hasta la eternidad en Cristo Jesús, Señor nuestro. No basta tener solamente moralidad con cargos en alguna iglesia. Nicodemo necesita nacer de nuevo, un nuevo nacimiento. Dios te llama hoy. Estamos concluyendo. Es necesario nacer de arriba. Él bajó del cielo, nuestro Señor Jesucristo, el Hijo del Hombre, para que nosotros podamos nacer de nuevo. Dice, me voy, pero no los dejaré huérfanos, no los dejaré solos. Les enviaré el Espíritu Santo, el cual los guiará a toda verdad. Él repetirá las mismas palabras que Cristo ha dicho en su palabra y la está repitiendo. Y ahorita la estamos repitiendo. El Espíritu Santo. Necesitas nacer del agua y del Espíritu para que recibas el don del Espíritu Santo. Cristo será levantado para dar vida en la cruz y en abundancia. Pues este fue el llamado de Dios, como vemos en la imagen. Ahora, pues, en los Hechos de los Apóstoles, evidencia, Hechos de los Apóstoles 22:16. ¿Por qué dice esto? En Hechos de los Apóstoles 22:16, siempre lo pongo en esta imagen. Dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Este es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, la predicación número 8, el nuevo nacimiento. Y como forma de invitación, tú puedes anunciar el Evangelio de Cristo compartiendo este mensaje, este video, para ti y para tu familia, quizás. Todos pueden escucharlo. Si Dios te llama a que lo compartas también, la mera verdad. Porque hemos de anunciar, Dios mandó a sus discípulos a que llevaran las buenas nuevas a todas las naciones, y eso es lo que yo estoy haciendo. Y tú también lo puedes hacer, compartiéndolo. Este mensaje de las buenas nuevas de salvación. Pues que la paz de Dios y de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo esté con todos vosotros, del que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso, y a todos los suyos también, benditos sean en este caminar y poder decidir también el nuevo comienzo en Cristo Jesús, en el único nombre dado bajo el cielo a los hombres en el cual podemos ser salvos. Oramos en Cristo Jesús y que nos bendiga Dios donde quiera que estemos y nos proteja y nos ayude a hacer su voluntad y que podamos decidir para obediencia, para obedecerle y tener esa fe genuina que Él quiere darnos, la vida eterna
esa fue la conclusión de este tema, número 8, anunciando el Evangelio de Cristo, del nuevo nacimiento, hombres en el cual podemos ser salvos. En Cristo Jesús oramos y damos gracias. Amén. Que Dios los bendiga a todos.